Diagrama de cajas o bigotes. Es un resumen gráfico sobre la recta numérica, en el cual se describe el comportamiento de los datos para determinar su dispersión a través de los cuartiles. Para poder efectuar o realizar la construcción de un diagrama de cajas, necesitamos realizar los siguientes cálculos. Primero, calcular el recorrido o recorrido intercuartílico. Recordemos que el recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Calcular lo que se llama límite inferior y límite superior. El límite inferior es el cuartil 1 menos 1.5 lo que dé el recorrido intercuartílico. Y el límite superior es el cuartil 3 más 1.5 por lo que nos haya dado el recorrido intercuartílico. Los límites inferior y superior básicamente nos van a servir para diferenciar aquellos valores que se conocen como valores atípicos. Recordemos que es un valor atípico. Es un valor que es extraño en una serie de datos. Por ejemplo, se les había mencionado en un tutorial anterior que si nos podemos imaginar una fiesta donde tenemos solamente adolescentes que sus edades varían entre 14 a tal vez hasta 18 años, pero si de casualidad calculamos el promedio, resulta que el promedio da 20 años. Y uno se pregunta, ¿cómo dio 20 años si eran adolescentes entre 14 y 18 años? Puede resultar que en dicha actividad habían personas de 70, 80, 65 años que se tomaron en cuenta a la hora de calcular el promedio o la distribución de esta serie de datos. Y puede ser que esas personas simplemente eran los encargados de la vigilancia y no eran parte realmente de la fiesta. Entonces, estos datos se considerarían valores atípicos y más bien deberían eliminarse y no tomarse en cuenta a la hora de realizar el estudio. El límite inferior y el límite superior nos ayudan a determinar cuando encontramos en una serie de datos valores atípicos y determinar a partir de qué valor es que esos elementos deben eliminarse o no deben tomarse en cuenta. Se hace el uso de la mediana, del mínimo y del máximo. O sea, necesitamos tanto el cuartil 1, cuartil 3, el límite inferior, el límite superior, el mínimo, el máximo y la mediana para hacer la construcción de un diagrama de cajas o bigotes. Básicamente, la forma del diagrama de cajas, como se dice, es en la recta numérica, donde vamos a poner el mínimo y se forma esta línea de acá. Nótenla. Esta es la que nosotros conocemos uno los bigotes, por eso se llama diagrama de cajas o bigotes, porque aquí se nos forman unos bigotes, que son básicamente los que se nos forman entre el mínimo y el máximo de nuestra serie de datos. Acá vamos a tener representado el cuartil 1. Aquí viene percentil 25, pero es que el percentil 25 también es otra forma de llamarle al cuartil número 1. La mediana, que también es el cuartil 2, y el percentil 75, que es lo mismo que el cuartil 3. O sea, este es el cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1. Básicamente nosotros ubicamos en nuestra recta numérica el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y construimos este rectángulo. Y el mínimo y el máximo se convierten en los bigotes. Realizar la construcción del diagrama de cajas no es tan complicado siempre y cuando ya tengamos estas medidas calculadas. Ahora bien, antes de hacer la construcción o los cálculos para un diagrama de cajas, ¿para qué es que nos sirve un diagrama de cajas? ¿O cuál es su funcionalidad? Veamos el siguiente problema. Carlos Mora es propietario de una empresa agrícola productora de maíz. Recientemente ha adquirido una finca de gran cantidad de hectáreas que desea utilizar para cosechar el grano, o sea, grano de maíz. El principal problema que enfrenta consiste en decidir cuál variedad de maíz es no solamente más productiva, sino también la que contenga menor variabilidad en la producción. Esto pues debe buscar un equilibrio entre cuánto se va a producir y la variabilidad. ¿En qué consiste en este caso la variabilidad? Que es conseguir un maíz que produzca bastante, pero que tampoco haya riesgos de que produzca muy poco, para reducir así los riesgos y planificar mejor las ganancias esperadas. Sobre todo un agrícola, una persona de campo necesita trabajar y tener una seguridad de cuánto es lo que va a obtener en su producción. No puede, como se diría, jugársela. En la preparación de la finca va a necesitar varios meses, razón por lo que decidió aprovechar el tiempo y trabajar con pequeñas parcelas
para realizar un experimento con el cultivo de las tres variedades que por experiencia pasada aparentemente son las que ha tenido el mejor comportamiento productivo en la zona. O sea, va a usar la variedad de maíz Tico V9, la variedad de maíz Diamantes y la variedad de maíz Guararé. De este modo cultivó 90 pequeñas parcelas de igual tamaño con estas variedades. Dividió aleatoriamente las parcelas en grupos de 30, o sea, una parcela, 30 parcelas va a sembrar Tico V9, 30 parcelas va a sembrar la variedad maíz Diamantes y en 30 parcelas va a sembrar el maíz Guararé. Y las cultivó con una de las tres variedades. La preparación de la tierra, el abono aplicado y el sistema de riego fueron los mismos para las 90 parcelas. O sea, lo único que va a variar es el tipo de maíz que va a aplicar en esas parcelas, en las 30, 30 y 30 parcelas. Al final del proceso recolectó la cosecha y seguidamente se incluyen los resultados en kilogramos de maíz producidos por parcela. Bueno, él obtiene los siguientes resultados. En la parcela 1, con la variedad Tico 9, V9, obtiene 43 de producción. Sería vamos a ver, no lo indica, pero eran en kilogramos. O sea, en la primera parcela obtiene 43 kilogramos de maíz en producción, en la segunda parcela 61 y así sucesivamente hasta 15 parcelas. Y aquí las otras 15 parcelas, la 16, la 17 y la 18, hasta la parcela número 30, obtuvo en la Tético V9 62 kilogramos. Así para la producción de maíz diamante y así en la producción Guararé. O sea, él obtiene la información de cuánto produjo en con los diferentes tipos de maíz en las diferentes cantidades de parcelas. Pero eso como ayuda a don Carlos para determinar cuál de los tres tipos de maíz es el más recomendable para sembrar en el resto de hectáreas que él tiene en su finca. Bueno, veamos lo siguiente. Él realiza los diferentes tipos de análisis estadísticos, los clasifica por intervalos de clase, les calcula el porcentaje relativo, también calcula la distribución o el gráfico poligonal para lo que es la producción en kilogramos con respecto a la frecuencia relativa. Hace todo el estudio. Calcula el promedio y la desviación estándar. Detengámonos un momento en este cálculo. En el promedio en Tico V9 aparentemente produce en promedio 55 kilogramos, Diamante 58.87 y Guararé 58.73. Con respecto a eso podríamos pensar que la producción del maíz Diamante es el que mayor produce en promedio, pero al mismo tiempo es el que tiene el mayor margen de error, mayor desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que produce en promedio 58.87, pero puede producir 11.83 kilos más o 11.83 kilos menos. Tico V9 produce menos, pero es un menor rango de error. Y Guararé produce un promedio menos que Diamante, pero su margen de error es menor que la de Diamantes. Con esta tabla, podríamos pensar que Guararé sería la mejor opción, pero vamos a analizarlo con el diagrama de cajas para tomar una mejor decisión. Pero hasta el momento estamos pensando en Guararé. ¿Por qué nuevamente Guararé? Porque es el que aparentemente tiene menor desviación estándar, o sea, menor variabilidad en sus datos, aunque su promedio sea menor que el de Diamantes. Pero vamos a estar seguros. El señor Don Carlos, aquí tenemos nuevamente la información de cuánto era lo que producía por cada una de las parcelas, de la parcela número 1 a la 15 y de la parcela 16 a la 30, de los diferentes tipos de maíz. Entonces se calcula el mínimo, el máximo, los cuartiles 1 y 3, así como la mediana, obteniéndose los siguientes resultados. El mínimo para Tico V9, Diamantes y Guararé respectivamente son 40 kilogramos, 35 kilogramos y 51 kilogramos para Guararé. El máximo de producción en Tico V9 es 70, Diamantes 85 y Guararé 66. Vean qué interesante, Guararé es lo más que produce, aparentemente son 66 kilogramos, contrario a Diamantes y Tico V9, que producen mucho más que ellas, en lo que es el máximo. Pero en mínimo, el Diamantes es el que menos llega a producir también. Entonces también tiene un mayor recorrido. Noten que el recorrido aquí es de 50, en cambio de Tico V9 es de 30 y Guararé es de 15. O sea, hay menor variabilidad en la producción de Guararé, pero sí produce mucho menos que lo máximo que produce Diamantes. Bueno, se calculan lo que son la posición del cuartil 1, 2 y 3
y obtenemos los siguientes resultados. En este momento, lo que nos interesa es que veamos qué es lo que sucede. Bueno, se calculan los cuartiles, de TQV9 da 49, diamante 52.5, guararé 55.5 y así respectivamente. Si quieren pausan un momento para que vean los resultados. Una vez que ya tiene los resultados, el señor realiza la construcción del diagrama de cajas. Si gustan ustedes más adelante, pueden pausar la tabla que había mostrado anteriormente. Esta tabla y si gustan ustedes calculen precisamente quiénes son el mínimo, el máximo, el cuartil 1, 2 y 3 para TQV9, para diamantes, para guararé, hagan los cálculos y construyan el diagrama de cajas respectivo. Claro está, cuando terminemos el tutorial y ya sepan construir bien un diagrama de cajas y verifiquen los resultados que aquí se les va a presentar. Finalmente, don Carlos llega a la siguiente construcción. Resulta que el diagrama de cajas se hace de la siguiente manera. Este bigote representa el mínimo, que andaba aproximadamente poco más de 50. Y este bigote es el máximo, que si no me equivoco era de 66. Esta línea corresponde a lo que es el cuartil número 1. Esta segunda línea es el cuartil número 2 y esta línea corresponde al cuartil número 3. Y se realizan las diferentes construcciones. Este bigote es lo que es el mínimo, pero para diamantes. Este es el cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, cuartil 3 y el máximo de diamantes. E igual para Tico V9. Bueno, observando los diagramas de cajas, entonces don Carlos debe tomar una decisión. ¿Qué producto o qué tipo de maíz es el mejor o más recomendable para sembrar? Bueno, podemos observar que en diamantes efectivamente hay una sección. Recordemos que los cuartiles dividen esto en zonas de 25%. Desde el mínimo hasta acá está el 25% de los datos. Aquí está otro 25%, aquí otro 25% y acá en esta zona está otro 25%. La caja representa en sí el 50% de los datos. Y recuerden que esto es la mediana. Por lo tanto, hacia atrás está el 50% y hacia arriba está el otro 50%. Ok, teniendo eso presente, notemos lo siguiente. Efectivamente, diamantes, hay una sección que produce más que la de guararé. Pero también al mismo tiempo hay una sección que produce menos que la de guararé. Sin mencionar que aunque efectivamente hay una cantidad que producen mucho más que guararé, también hay un gran riesgo porque hay una sección que produce mucho menos que guararé. O sea que diamantes, aunque es la que más produce, también es la que tiene más riesgos porque puede producir mucho menos. Y hay una mayor dispersión en sus datos porque el mismo rectángulo, la misma caja, está, como decir una palabra más sencilla, es mucho más largo. Entonces hay una mayor dispersión en sus datos. TQV9 tiene como una dispersión en su diagrama de cajas similar a diamantes, pero produce menos que diamantes. Se nota porque está más tirado a la izquierda. Recuerden que este es un diagrama de producción, entonces en este caso, entre más a la derecha, significa que está produciéndose más. Ahora bien, efectivamente TQV9 produce menos que la máxima cantidad de diamantes, pero no produce tan poco como diamantes, o sea, es un poco más estable, pero en general produce menos que diamantes. ¿Por qué? Porque su caja precisamente está por debajo, o sea, está más a la izquierda que diamantes. E igual, comparando su mediana, aquí está el 50% de los datos y a partir de acá están los 50% de datos. O sea que hay un 50% de datos que producen menos que desde aquí, que representa la mediana de TICO V9, o sea que todos estos datos desde aquí hasta acá. Entonces, en términos generales, ¿cuál sería la marca de maíz que mejor produce? Bueno, efectivamente, diamantes puede producir más que guararé, pero hay un mayor riesgo. Están mucho más dispersos. En cambio, guararé produce más que TQV9. Produce más que una gran parte de diamantes. Solo una sección de diamantes produce más que guararé. Y sin mencionar que hay menor variabilidad en sus resultados, o sea, hay menos riesgos. Por lo tanto, don Carlos escogería el producto de maíz guararé. Pero resulta lo siguiente. Suponga que Fidel Villaverde
tiene una finca que dedica al cultivo de maíz también, contigua a la que tiene el señor Carlos Mora. Cuando se dio cuenta del experimento que realizaba don Carlos, decidió cultivar también 30 parcelas, pero con la variedad Godo, que regularmente ha cultivado en su propiedad. Le dio el mismo mantenimiento a las parcelas que el señor Mora y obtuvo los siguientes resultados. El promedio fue de 56.10, la mediana 58.0 y una desviación estándar de 15, que es todavía una desviación estándar mayor que la que tenía Guararé. A pesar de esta variedad, tuvo un rendimiento promedio mucho menor que las tres variedades que cultivó don Carlos, presenta una menor mediana y una mayor desviación estándar. Fidel le insiste al señor Mora que la variedad que mejor le conviene para su finca es Godo. ¿Qué opinión tiene usted sobre las afirmaciones? En estas circunstancias, ¿qué recomendaría usted al señor Mora? Bueno, vean lo que pasó. En primera instancia pareciera que los datos obtenidos no respaldan al señor Villaverde, por lo que se podría pensar que la mejor alternativa sigue siendo el Guararé. Pero notemos algo en nuestra distribución de datos. Noten lo siguiente, vean lo que nos dio el promedio y vean lo que dio la mediana. El promedio está por debajo a la mediana, es más pequeño que la mediana. Si ustedes recordarán eso, significa lo siguiente. Si el promedio es menor que la mediana, significa que hay una simetría negativa. O sea, que hay datos extremos por debajo del resto de los datos. O sea, que puede existir algo extraño en los datos. Puede, no necesariamente, pero pueden existir. Entonces hay una simetría negativa. Entonces sería considerar cuáles fueron los resultados que obtuvo el señor Fidel para haber obtenido un promedio menor que la mediana, porque puede significar que hayan valores atípicos. Notemos lo siguiente. Recuérdese que si el promedio está por debajo de la mediana es que existen una simetría negativa, o sea, hay extremos por debajo de los datos, extremos muy pequeños. Suponga que el señor Villaverde suministra la siguiente información, o sea, para las parcelas que él sembró de la 1 a la 10, de la 11 a la 20 y de la 21 a la 30, obtuvo los siguientes resultados. Para Godo, la primera parcela produjo solo 3 kilogramos, la segunda parcela produjo 5 kilogramos y las demás sí producen 51, 51, 52, como que parecen más estables. Entonces como que aquí hay algo extraño. ¿Por qué la parcela 1 y 2 produjeron tan poco? Esa es la pregunta. Entonces resulta que al analizar estos datos se observa que esas dos parcelas hubo una producción demasiado baja. Se consulta a don Fidel sobre ese comportamiento. Aparentemente un ganado por accidente se comió una buena parte de las plantas, o sea, como el ganado se lo comió, obviamente esas parcelas produjeron mucho menos. ¿Eso qué significa? Que teníamos efectivamente valores atípicos. Por lo tanto, en ese tipo de situación, esas parcelas deberían eliminarse del estudio, no deberían tomarse en cuenta y volver a hacer los cálculos para los otras 28 parcelas, de donde el promedio ahora pasó a ser 59.82, la desviación estándar ahora es de 5.83. Vean cómo cambió la desviación estándar. El mínimo ahora es de 51, el primer cuartil 56, mediana 58, tercer cuartil 65.50 y el máximo 71.0. Con esa información se realizan los diagramas de cajas. Y ahora sí, noten lo que sucede cuando comparamos los tres tipos de maíz originales y el tipo de maíz Godo. Noten que ahora al comparar Godo contra Guararé, que era nuestra mejor opción, ahora Godo es un diagrama de cajas que noten que su cuartil 1 prácticamente es mayor que el cuartil 1 de Guararé. O sea, casi que toda la sección hasta acá es la misma producción que Guararé, pero todavía hay una zona o una sección que produce todavía más que Guararé. ¿Ok? Aunque tenga un mayor recorrido intercuartílico, pero está por encima de Guararé. Su máximo es todavía mayor que el máximo Guararé y su mínimo es todavía mayor todavía que el que tiene Guararé. O sea, prácticamente todo Godo produce mejor que Guararé. Por lo tanto, tiene razón el señor Valverde. Es mejor la producción del maíz Godo. En este caso, nosotros podemos ver que con el diagrama de cajas podemos tomar una decisión y saber qué es lo más recomendable a producir en este caso. Por eso es tan importante hacer un análisis estadístico, obtener mediana, promedio, desviación estándar, entre otros datos. Vean que aquí, qué importante fue conocer el promedio y la mediana.
porque fue un indicador muy importante para darnos cuenta que existía una simetría negativa, que por lo tanto podía existir una posible alteración en los datos por algún dato atípico. Si no hubiera existido dato atípico, entonces se mantienen estos cálculos y se hace el análisis tal como estaba. Pero como notamos en la producción, como dijo el señor Valverde, hubo dos parcelas que el ganado se comió la producción, entonces no tenía sentido tomarlos en cuenta. Entonces esos dos resultados se descartaban y se hacía el análisis, pero con las otras 28 parcelas, para hacerlo correctamente. En términos generales, en realidad, cuando uno detecta valores atípicos, uno debería volver a reiniciar todos los cálculos, volver a calcular el promedio, lo cuartil 1, 2 y 3 y a realizar nuevamente el diagrama de cajas para hacer una mejor representación. Pero mínimo deberíamos recalcular lo que es el promedio y la desviación estándar, eliminando esos dos valores. Perdón, me refería a este problema, esos dos valores, pero en general, en cualquier otra situación, si encontramos valores atípicos, sería bueno eliminarlos y volver a calcular el promedio y la desviación estándar para los datos sin tomar esos valores atípicos. Bueno, ya que observamos para qué se utiliza el diagrama de cajas, ¿por qué no nos planteamos el reto de construir nosotros mismos un diagrama de cajas para una serie de datos? Vamos a iniciar primero con un ejemplo sencillo y después hacemos uno que tengamos que realizar todos los cálculos. Iniciemos con este primer problema. Un restaurante de comida francesa desea información relacionada con los tiempos de entrega de las órdenes en la mesa de sus clientes. En el caso de una muestra de 20 pedidos, el gerente recopiló la siguiente información. Bueno, que el mínimo, o sea, lo que mínimo duraron en la atención fue 13 minutos, el máximo fueron media hora, el cuartil 1 fue de 15, el cuartil 3 fue de 22 minutos y la mediana fue de 18 minutos. Entonces realizamos nuestro diagrama de cajas. Sencillamente nos vamos y planteamos una recta numérica. Le escogemos una adecuada escala para hacer nuestra distribución. Empecemos aquí en 0 y escojamos aproximadamente que cada centímetro equivalga a 5 unidades. De la siguiente forma. Obviamente, con regla todavía mucho mejor. Procedemos a marcar los bigotes de nuestro diagrama de cajas, que son el mínimo y el máximo. En este caso son mínimo 13 minutos. Si aquí es 15, entonces el mínimo anda aproximadamente como por acá. Y marcamos el bigote. Hacemos lo mismo con el máximo, que era de 30 minutos. Eso sería aproximadamente por acá. Y marcamos el bigote. Ahora vamos a hacer lo mismo con lo que es el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. Entonces vamos primero con el cuartil 1, que fue exactamente en 15. Vamos a ubicarlo, que sería aproximadamente por aquí. Recordemos dejarle cierto ancho porque esta es la parte de nuestro rectángulo. Hacemos lo mismo con el cuartil 3, que es aproximadamente en 22. Aquí es 20, 25, por aquí a la mitad 22,5, por aquí sería 22,22 aproximadamente. Entonces sería más o menos como por acá. Calculemos que nos quede el ancho similar al de acá. Y cerramos nuestro rectángulo. Solamente nos falta calcular o marcar lo que es la mediana, que era aproximadamente en 18. Entonces aquí es 15, la mitad 17,5, 18 sería más o menos por aquí. Ok, ya marcamos entonces el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Solo nos faltaría unir nuestros bigotes. Y listo, ya tenemos nuestro diagrama de cajas para la atención de mesas en ese restaurante.
Entonces, noten que lo que ustedes necesitan es simplemente el mínimo, el máximo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y marcan primero los extremos, el mínimo y el máximo, marcan después los cuartiles y cierran el rectángulo. Aquí tenemos nuestro diagrama de cajas. Recuerden que esto representa que aquí está el 50% de los datos, aquí hay otro 25% de los datos. Aquí está el otro 25%, o sea, de aquí, que este es precisamente la mediana, de aquí para atrás está el 50% de los datos. De aquí para arriba está el otro 50% de los datos. Y la mediana precisamente en nuestra caja tiene contenido al 50% de los datos, o sea, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% de los datos. Podríamos decir, por ejemplo, en este restaurante, que más bien está el 50% de las entregas está durando más de 18 minutos. ¿Ok? Entonces, como que hay una amplia región, por ejemplo, si tomamos incluso esta parte del bigote, que está durando por encima de los 22 minutos incluso. Entonces, más bien sería y lo ideal es haber tenido más bien la distribución al revés, para que hubiera todavía una mejor atención al cliente. Ahora sí, hagamos la construcción de un diagrama de cajas, pero donde tengamos que hacer todos los cálculos de tanto de los cuartiles mínimos y máximos e incluso determinar si existen valores atípicos. Vamos a tratar de resolver el siguiente problema. Este problema vamos a tratar de decidir la siguiente situación. Se va a realizar un concurso de escritura donde se califica si los estudiantes escriben diversas palabras sin errores ortográficos. Qué importante más hoy día. Pero se debe inscribir por sección. En el colegio quedaron en la última etapa las siguientes dos secciones, con los resultados que se muestran. Si usted debe escoger cuál sección debe enviar, a cuál elige y por qué. O sea, tenemos la sección 11.1 y la sección 11.2 con los siguientes resultados. 0 errores ortográficos, 0 personas. Un error ortográfico, 7 personas. 2 errores ortográficos, 2 personas. Y así sucesivamente. Similar con la sección 11.2, 0 errores ortográficos, 4 personas, qué bueno. Un error ortográfico, solo 2. Aquí más bien eran 7. 2 errores ortográficos, 2, etcétera. ¿Cómo tomar una decisión? Bueno, vamos a dejar la resolución de este problema para una parte 2, donde vamos a determinar por medio del diagrama de cajas cuál de las dos secciones es más efectiva o que tiene mejor ortografía. Los veo en el siguiente tutorial.